Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico, en la seguridad del subconsciente. Está hablando de sueños. Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño y este lo llena con sus secretos. Estoy listo. Hoy os traigo un juego muy especial, al menos a mí me lo ha parecido. Y obviamente lo digo en el buen sentido. Espero que os haya gustado esta intro totalmente inspirada en Origen. Y es que el juego nos plantea una premisa que nos recordará muchísimo a la obra de Christopher Nolan. Eso sí, por desgracia aquí el doblaje, aunque es de lujo, será en el idioma de Shakespeare. Aunque sí que dispondremos de la traducción completa de textos a nuestro idioma. Quería deciros también que si os gusta el contenido VR y queréis apoyar el canal para que pueda seguir trayendo contenido, dejar vuestra sub, like o comentario, que ayuda muchísimo a posicionar el canal y a que pueda permitirme seguir haciendo lo que me gusta. Ahora sí, como habéis podido ver, vamos a hablar de Synapse, este juego de Inreal en exclusiva para PSVR 2. En principio no tiene prevista la salida en más visores y que saldrá a la venta por 35 € el día 4 de julio. Nosotros hemos podido probar mucho antes gracias a los propios desarrolladores que nos han hecho llegar el juego. Os explico un poquito en qué consiste. Jugaremos con un agente encargado de irrumpir en la mente de un coronel que parece tener planes de hacer un ataque contra el Estado, mientras nos irá guiando una voz de una mujer que será la única conexión con el exterior. Tendremos que luchar contra la mente del coronel para desbloquear los secretos de la historia y que según avancemos se nos irán descubriendo poco a poco. Es un juego con su modo historia para un solo jugador. Aunque no es una historia al uso, se asemeja más a un roguelite, pero no se generan los niveles de forma aleatoria. Tienen una forma y un avance ya preestablecido. Tenemos una estructura de 3 runs, concretamente a cada cual será más difícil. ¿Qué me refiero con 3 runs? Tendremos que pasar diferentes niveles como de la subconsciencia del propio coronel hasta que lleguemos a la última. Una vez terminado y llegado al final, deberemos pasárnosla varias veces, como digo, irá subiendo el nivel y ahí iremos descubriendo la historia. El juego está pensado para la rejugabilidad e ir mejorando los árboles de habilidades del propio personaje para afrontarlo cada vez con más habilidades y más potencia de fuego. Cada vez que mueras volverás a una especie de lobby que, dependiendo de lo hecho en la propia partida, podremos conseguir puntos de habilidad para canjear. La narrativa del juego está contada en todo momento mientras vas muriendo o avanzando. Manteniendo las distancias me ha recordado un poquito al Hades, este videojuego para consolas y PC que salió hace un tiempo, aunque no tengan nada que ver como juego. La historia se te irá revelando mientras vas pasando las diferentes fases. Para descubrir la historia deberemos completar, como he dicho, las 3 runs y podremos descubrir el verdadero final del juego. ¿Cuánto nos puede durar la historia? Pues depende de la habilidad de cada uno, ya que solo la primera ya te puede costar 1 hora, pero alguien menos habilidoso y que muera muchas veces a lo mejor se deja 3 horas en conseguirlo la primera vez. A mí personalmente me costó 2 o 3 intentos y unas 2 horas completarla la primera vez. Recuerdo que si mueres debes comenzarla desde el inicio. En principio, para completar y ver toda la historia necesitamos en torno, yo calculo, unas 8 horas, aunque el desarrollador nos dice que 12. A mí se me hacen muchas. Una vez acabe la historia siempre puedes seguir jugando, ya que si disfrutas del combate podrás seguir destruyendo a los enemigos de las formas que se te vayan ocurriendo. Respecto a las habilidades que comentaba antes, según jugamos conseguiremos diferentes logros y una vez mueras podrás desbloquear los puntos del logro y eso se convertirá en puntos de experiencia que podrás gastar en diferentes habilidades, mejorando la telequinesis, dobles armas, más vida. Todo eso se quedará guardado aunque muramos. Luego, cuando entremos en los mundos, podremos, según nos deshacemos de los enemigos, recoger munición y puntos para canjear en zonas del mapa. Además, al terminar las diferentes zonas, nos darán la posibilidad de elegir entre 2 habilidades especiales que se nos irán acumulando hasta que muramos.
Respecto al apartado técnico, va a 120 Hz, lo que serían 120 FPS, pero con reproyección. Según los desarrolladores, es la mejor forma que han encontrado para mantener la calidad en el apartado artístico y aún así conseguir una buena experiencia jugable. Ahora ya dejamos de hablar sobre el papel, como quien dice, os he contado un poco lo que podéis leer en todos lados y ahora os voy a contar mi opinión general del propio juego. Para empezar, artísticamente me parece una auténtica maravilla, visualmente precioso. Con ese juego de colores consigue más que muchos otros mostrando mucho menos. El juego se ve muy nítido y parece aprovechar bien la resolución de los paneles, aunque como dije usa reproyección. Y se puede notar en ciertos momentos ese emborronamiento típico, aunque se nota muy poquito. El juego es brutalmente fluido y además es tremendamente exigente en cuanto a la movilidad y el uso de las habilidades para ir deshaciéndote de todos los enemigos. Como puntos que me han gustado muchísimo es el uso de la telequinesis, es un auténtico vicio y me ha parecido una locura. Y con el edge tracking, solo mirando lo que quieres coger, responde de maravilla. Se lo lanzas a los enemigos, coges un bidón explosivo, lo aplastas. Una mecánica innovadora en el uso del eye tracking, ya que esta mecánica no está absolutamente nada explotada y pocos visores la tienen, de hecho. Personalmente he usado muchísimo más la telequinesis que las propias armas. Y luego tenemos un sistema brutal de coberturas heredado de Fracked, el juego que salió anteriormente de Unreal, y podremos apoyarnos en todo lo que tengamos alrededor para cubrirnos, asomar. Además, en parte el frenetismo también viene heredado de ese título, aunque este me parece un trabajo mucho más fino. Tengo que decir que parece que hayan tirado lo fácil con el sistema este de runs, jugar, matar y repetir hasta que completas todas las zonas y llegas al subconsciente del coronel. Sí que es verdad que es la mayor pega bajo mi punto de vista y es la falta de variedad extra. Si en las 3 runs que tiene, en cada una de ellas exploráramos diferentes escenarios y diferentes enemigos, añadiendo algún boss extra, haría que este juego fuese ya totalmente redondo. Pero por desgracia no podemos siempre tener todo lo que queríamos, y en principio han dicho además que no tienen pensado añadir más contenido al juego. Como decía, los enemigos tendremos de varios estilos, tampoco es que brillen por una gran variedad. Hay unos que explotan, soldados normales, otros voladores, unos Juggernaut que hacen las veces de bosses en el juego, y creo que no se me olvida ninguno. Aún así, cuando te metes en el combate es mega adictivo. Te metes en la dinámica con el arma y sintiendo la telequinesis en tu mano, me ha parecido una puta gozada. Acompañado de una banda sonora que te hace sentir súper inmerso en el juego y concuerda totalmente con lo que estamos viviendo, dándole aún más calidad al título. Además, la historia me ha generado bastante interés. Hay muchos otros juegos que a lo mejor cuentan lo mismo y no son capaces de hacerte generar interés, pero este no es el caso. Me parece que es la forma de ir soltando píldoras mientras vas avanzando y vas descubriendo pequeños detalles, recordándome en parte a Origen. Te hace querer continuar para descubrir la verdad de todo lo que está sucediendo ahí. En definitiva, y por ir terminando, si bien no lo llamaría yo un AAA, me parece un juego con unos acabados de calidad, técnicamente y visualmente precioso bajo mi punto de vista. Creo que merece mucho la pena, muy frenético, que hace un uso nunca visto del eye tracking y usar las habilidades se vuelve adictivo. Puede que el juego sea algo fuerte para el verano, por lo que exige este juego, pero como dicen, la sarna con gusto no pica. Lo he disfrutado muchísimo y podría decir que es uno de los must-have de PSVR 2. Y cuidado con el cable, que vais a dar más vueltas que una peonza. Os voy a dejar una run rapidita para que podáis ver la dinámica del juego y nos vemos. Muchas gracias por ver el vídeo. Bye bye. Take my righteous fire! Fire of your next for me! Give me alternate formation! Let's not let them through! Redouble the offensive! Run, outsider! You cannot hold! You must engage first to destroy protocol! What the?
up. 10 enemies remaining. Try without honor. Get behind something! The unclean have me! They are not one of us! Play the higher ground! Leader! Through! 5 enemies remaining. What the hell? Kill me before it's too late! You think you have won? Arrival at subconscious in 2 zones.